Buen día, estimados compañeros, licenciado Walter Amaya. Como grupo número 5 en esta ocasión nos ha tocado exponer la NIC 39, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición. Objetivo de la norma es el establecimiento de principios para el reconocimiento y la medición de los activos financieros y pasivos financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras. Alcance de la norma. Esta norma se aplicará por todas las entidades a todos los instrumentos financieros excepto participaciones en filiales asociadas y negocios conjuntos, derechos y obligaciones, contratos de arrendamiento, derechos y obligaciones por planes de pensiones, contratos de seguros, instrumentos de capital emitidos por la propia entidad, contratos de garantía financiera, contratos contingentes en combinaciones de negocios, así como compromisos de préstamos que no se liquiden por netos. Principales definiciones. Un compromiso en firme es un acuerdo vinculante para intercambiar una determinada cantidad de recursos a un precio determinado, en una fecha o fechas futuras especificadas. Una transacción prevista es una operación futura anticipada pero no comprometida. Un instrumento de cobertura es un derivado designado o bien un activo financiero o un pasivo financiero no derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo generados se espera que compensen los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivos de la partida cubierta. Instrumentos financieros. Contrato que da lugar simultáneamente a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Activo financiero. Puede ser efectivo e instrumento de capital de otra entidad. Puede ser un derecho contractual a recibir efectivo o activos financieros o intercambiar instrumentos financieros en condiciones potencialmente favorables. Un contrato no derivado, entidad obligado a recibir un número variable de sus instrumentos de capital propio. Derivado, que se liquida de forma distinta que por el intercambio de un importe fijo de efectivo o de otros activos por un número fijo de instrumentos de capital. Pasivo financiero. Obligación contractual de entregar a otra entidad efectivo u otros activos financieros o intercambiar instrumentos financieros condiciones desfavorables. Contrato no derivado. Entidad obligada a entregar un número variable de instrumentos capital propio. Y por último, derivado que se liquida de forma distinta que por intercambio importe fijo de efectivo u otro activo por un número fijo de instrumentos de capital propio. Instrumento de capital es cualquier documento o título referido a un contrato que muestra una participación en el capital contable de una empresa. Cuando hablamos del valor razonable, nos estamos refiriendo al importe a que se puede intercambiar un activo o cancelar una obligación entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan la transacción en condiciones de independencia mutua. Coste amortizado. El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos del principal que se hubieran producido, más o menos según proceda la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias. Reconocimiento inicial de activos y pasivos. Reconocimiento. Cuando la entidad sea parte obligada, según cláusulas contractuales del instrumento. Valoración. Valor razonable de contrapartida, entregada o recibida, salvo otro que refleje mejor valor razonable. Costes de transacción. Son todos aquellos en los cuales se incurren para realizar un intercambio económico. Partidas cubiertas. Una partida cubierta puede ser un activo o un pasivo reconocido, un compromiso en firme no reconocido, una transacción prevista altamente probable,
o una inversión neta en un negocio en el extranjero. Por otra parte, la partida cubierta puede ser A. Un único activo o pasivo con compromiso firme, transacción prevista, altamente probable o inversión neta en un negocio en el extranjero. B. Un grupo de activos pasivos, compromisos firmes, transacciones previstas, altamente probables o inversiones netas en negocios extranjeros con similares características de riesgo. O C. En una cartera que cubre el riesgo de tasa de interés, una porción de la cartera de activos financieros o pasivos financieros que compartan el riesgo que está cubierto. La contabilidad de las coberturas, según lo podemos encontrar en el párrafo 86, las relaciones de cobertura son tres. Cobertura de valor razonable, la cual se refiere que son cobertura de la exposición de cambios en el valor razonable de activos o pasivos o de compromisos en firme no reconocidos. Cobertura de flujo de efectivo. Cobertura de la exposición a la variación de flujo de efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado o a un activo o pasivo reconocido. Y por último, cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero. Es en una de las afiliadas, sucursales o negocios conjuntos cuyas actividades se llevan en una moneda diferente a la de la entidad que informa. Requisitos de la contabilidad de aperturas. Al inicio de la cobertura existe una designación y una documentación formal de la relación de cobertura y del objetivo para emprender la cobertura. Se espera que la cobertura sea altamente eficaz en la consecución de la compensación de los cambios en el valor razonable. Para las coberturas del flujo de efectivo deberá ser altamente probable y presentar además una exposición a las variaciones que podrían a la postre afectar los resultados. La eficacia de la cobertura puede medirse con fiabilidad. La cobertura se evalúa en un contexto de negocio en marcha y realmente se puede concluir que ha sido altamente eficaz. Como podemos ver, son varios los requisitos que se deben cumplir para la contabilidad de las coberturas. Cobertura del valor razonable. Se contabilizará de la siguiente manera. Según podemos encontrar en el párrafo 89 de la NIC 39, nos hace las siguientes aseveraciones. La ganancia o pérdida de volver a medir el instrumento de cobertura al valor razonable se reconocerá como resultado del periodo y la ganancia o pérdida de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto ajustará el importe en libros de la partida cubierta. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar la ganancia o pérdida puede ser reconocida como un ingreso o como un gasto, porque va a depender de si obtuvimos una pérdida o una ganancia, la cual esta directamente tiene que afectar por ende los resultados, ¿verdad? Porque de esta manera nos lo indica el párrafo 89. Y también dice que la ganancia o pérdida de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto ajustará el importe en libros, que también, ¿qué quiere decir? Aparte de que tenemos que reconocer ya sea una pérdida o una ganancia, o sea un resultado, también tenemos que ajustar el instrumento financiero, ya sea por un mayor valor o un menor valor. Cobertura de flujo de efectivo. Se contabilizan de la siguiente forma. Según el párrafo 95 de la NIC 39, nos dice lo siguiente. La parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se determina que es una cobertura eficaz se reconocerá en otro resultado integral y la parte ineficaz, ganancia o pérdida del instrumento de cobertura, se reconocerá en el resultado del periodo. Como pueden ver, la cobertura de flujo de efectivo es más que todo como a la inversa de lo que estábamos viendo en el párrafo 89 de la NIC 39, en la cual anteriormente afectamos de una sola vez
cuenta de resultados y también modificábamos lo que es el valor del instrumento financiero, pero por este lado de una vez reconocemos lo que es parte del resultado integral. De igual manera, la ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento dice que se reconocerá en el resultado del periodo. Ejemplo práctico. Ejemplo de cobertura de tipo de cambio de un pedido. A. Un cliente de Estados Unidos cursa un pedido de compra de $1.000.000 a una empresa de zona C. B. La empresa emite factura de venta el 31 de marzo del 2005. Esto es fecha de expedición también de la mercancía, o sea, el despacho. El cliente en Estados Unidos tiene un plazo de pago de 180 días desde la fecha que le emitieron la factura. D. La empresa contrata una venta a plazo en dólares asegurando un cambio de 1.30 de dólar. E. La empresa contabiliza la cobertura de tipo de cambio como flujo de efectivo. Y F. Por simplicidad no se consideran costes de fabricación y expedición de impuestos, porque esto nos llevaría a realizar otro tipo de análisis, el cual sería un poco más complejo, y de este ejemplo solo vamos a tomar como base lo que son el valor del pedido de la compra. Entonces, como podemos ver en el siguiente cuadro, se hacen lo que son los siguientes análisis. Al 31 de diciembre, por decirlo así, del 2004, que si podemos ver la tasa que es de 1.25 y el valor para C o pérdida en C es de 800. ¿Qué quiere decir? Porque el pedido del cliente lo puso a finales del año, pero como se fue facturado hasta el 31 de marzo del 2005, es la tercera columna, como podemos ver, a una tasa de cambio de 1.24, que se reflejan los 806.452. Entonces, como podemos ver, la diferencia entre los 769.231 menos los 806.452 al cual estaba valorado el 31 de marzo, nos arroja lo que es un valor de mercado forward de menos 37.331. Pero anteriormente también nosotros teníamos, por decirlo así, un valor en negativo que lo venimos arrastrando de diciembre de 2004, el cual es de 30.769. En la última parte, en la última fila de la variación del valor forward, solo hacemos la diferenciación entre lo que estaba evaluado al 31 de diciembre con el 31 de marzo, es decir, los 806.000 menos 806.452, tenemos menos 6.452. Luego evaluamos al segundo trimestre, que es al 30 de junio, podemos notar que el tipo de cambio está a 1.27, es decir, con su conversión sería 787.492. La pérdida o ganancia de la diferencial cambiario en este caso fue de menos 19.050, es decir, obtenemos una pérdida. ¿Por qué? Porque al hacer la diferencia entre los 769.231 que esperamos recibir menos 787.402, entonces estamos obteniendo una pérdida. De igual manera, en lo que son los valores de mercado forward y variación de valor forward, también como podemos notar, tenemos también unas variaciones en positivo y negativo, porque estas son las con las que se van a ir afectando y se van a ir ajustando lo que son el instrumento financiero. Y finalmente, el 30 de septiembre del 2005, es decir, la fecha en la que se va a cobrar la factura, el tipo de cambio está a 1.35, es decir, 5 centavos por arriba del cambio asegurado, 740.741, pero no quiere decir que porque estaba a 1.35 ya estamos obteniendo de entrada una ganancia, porque si se fijan que si lo habíamos valuado a 1.30,
que son 769.231, siempre hay una diferencia. Entonces siempre va a haber una pérdida de diferencial cambiario y también una variación de pérdida, pero el valor de mercado forward en este aspecto va a ser positivo, porque si nos pagan la factura con ese tipo de cambio, nos tendrían que dar solo 740.000, pero nosotros hemos asegurado 769.000, perdón, lo que quiere decir que el valor de mercado forward sería positivo. Acá, como podemos ver en este tabla número 2 del ejercicio que estamos viendo, podemos ver cómo se ha ido generando la contabilización del tipo de cambio. Si pueden ver las cuentas de resultados, podemos ver ventas, diferencial de cambio y lo que se ha derivado del forward. Como pueden ver, siempre se ha ido ajustando para que al cierre de cada trimestre queden los 769.231. Por último, el ejemplo 2, que es modificación sustancial de una deuda, nos habla que una entidad emite 1 millón en deuda a 5 años con un cupón anual del 6%. ¿Qué quiere decir el cupón anual? Que él debe pagar el 6% de 1 millón, es decir, $60.000 las cuotas anuales. Dice que también los costos ascienden a 20.780. Es decir, que cuando trabajamos en el cuadro de la emisión inicial tenemos que descontar esos valores y solo dejamos el valor neto, que serían en este caso 979.220. Y dice que la tasa de interés de retorno efectiva es del 6.5%. Al final del año 2 nos dice que esta entidad le tiene dificultades financieras futuras, por lo cual negocia las condiciones de la emisión y amplía el plazo de amortización, que pasa a 10 años frente a los 5 iniciales, pero tiene que pagar en esta ocasión el 8% del cupón anual. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de siempre multiplicar el millón por el 8% y vamos a obtener las cuotas anuales, que son en este caso de 80.000. Bueno, eso sería todo por el momento y muchas gracias por su atención, compañeros. Espero que les haya servido de un poco de su ayuda.